Señor Tipantuña, usted, licenciado, perdón, usted ha hecho alguna suerte de declaraciones un tanto polémicas en los últimos días y que apuntan a que hay un grupo de indígenas que efectivamente se niegan a que se los clasifique ni como correístas ni como anticorreístas, sino que progresistas. Mi pregunta ¿es acaso parte de lo que está pasando en el seno de la CONAIE, que salvo que usted me corrija, se habría dividido por la elección de su candidato a la presidencia? Muchas gracias a la oportunidad de expresar ese cordial saludo a toda la audiencia en esta mañana. En efecto, yo no vengo en representación de la CONAIE ni para hacer señalamientos como la organización que es tan respetable, en este caso la CONAIE, sino que queremos señalar que en el Ecuador habemos distintas organizaciones indígenas y campesinos en el país, que es respetable la CONAIE, pero no es la única. Hay otras organizaciones campesinas indígenas en el país, repito. Entonces, estas otras organizaciones estamos apoyando al proyecto de la Revolución Ciudadana, consideramos que somos dirigentes más progresistas de izquierda. Eso es la diferencia. Ahora, ¿cómo vemos desde afuera? Porque yo no conformo parte de la organización de Pachacuti. ¿Cómo vemos los dirigentes con preocupación, diríamos, desde afuera a las organizaciones, en este caso a la CONAIE, a Pachacuti y a sus actores? Nosotros consideramos que a raíz de octubre, independientemente de lo que ocurrió, el resultado de octubre es que de alguna manera fortaleció la organización de la CONAIE. Sí, ahí apareció nuevas figuras, en este caso como Leonidas Issa. Entonces, el tema es que al interior de la CONAIE de Pachacuti, repito, nosotros vemos desde afuera, hay tendencia progresista, hay tendencias más de izquierda, pero lamentablemente hay dirigentes más de derecha. En este caso, para nuestra opinión, el compañero Leonidas es el joven dirigente más sano, diríamos, es el más de izquierda. Por eso es que vemos que tiene mayor aceptación al interior de la CONAIE. Pero lamentablemente, últimamente lo que hace es el Pachacuti definieron, hace semanas atrás definieron por el señor Yacu Pérez. Y nosotros vemos con preocupación al señor Yacu Pérez, por más méritos que tenga, sí, en efecto, pero el señor es el que aplaudió el golpe de Estado a un indígena en golpe de Estado en Bolivia. Aplaudió, dijo dictador suelo. Ellos son los que pactan con la derecha, en este caso fueron a la segunda vuelta con Lazo, apoyaron a la consulta 7 veces sí, que es la consulta del Fondo Monetario Internacional, porque no es consulta de Moreno. Entonces esa preocupación tenemos. Sin embargo, el compañero Leonidas Issa habría anunciado en algún medio de comunicación, en el marco de llamamiento a la unidad, que habría la posibilidad de incluso hablar con el correísmo. Pero desde afuera vemos creo que le expulsan, porque pusieron un comunicado indicando que él no es la voz oficial, la voz autorizada y la voz oficial de la CONAIE es Jaime Vargas, así circuló un documento. Entonces, desde ahí como que se ha, diríamos, creo que habría perdido esa expectativa de poder hacer algún acercamiento, en este caso con la Revolución Ciudadana. Pero sin embargo, ¿cuál es la aspiración de las comunidades indígenas, de los sectores organizados, de los trabajadores ahora que son víctimas del Fondo Monetario Internacional? La aspiración es que mejor fuera la CONAIE junto en una gran alianza con la Revolución Ciudadana. Fíjese que en esas circunstancias sería en primera vuelta, sería un proceso electoral arrasador que arrasaría con todo frente a cualquier fuerza oscura y tendría mayoría en la Asamblea Nacional, tendría un nuevo gobierno que permita atender la necesidad de nuestro pueblo ecuatoriano y, en este caso, gobernar con soberanía sin las agendas del Fondo Monetario Internacional. Eso está en riesgo. Licenciado Tipantuña, pero ¿no será que la actitud de la CONAIE que usted manifiesta, porque en algunos momentos ha tenido más bien acercamientos con la derecha, se debe a que en los años de gobierno del presidente Correa las relaciones fueron bastante malas? Recordemos eso, ¿no? Fueron malas. Yo recuerdo que hasta le cerraron su central. Pero de allí para acá, ¿qué cambió para que haya todavía un sector de los movimientos indígenas, uno de los cuales, o varios de los cuales usted representa, para que hayan decidido que aún con ese antecedente la salida democrática para el país y los mejores días están en el lado de Correa y no en el lado del centro o la derecha?
Mire, la historia lo señala y los hechos recientes. La organización de Pachacútec, en este caso en 2014, cuando estaban reunidos en la sede de la CONAIE para hacer el pacto con la derecha, y mira lo que ocurrió, las bases se fueron y lo mandaron sacando, y por eso que consideramos que las organizaciones de las bases de la CONAIE de alguna manera tienen ese espíritu progresista revolucionario, a pesar que sus dirigentes no lo son así. Entonces, cierto es que anteriormente no haya habido una buena relación con el gobierno del expresidente Rafael Correa, es porque realmente en momento determinado eran, diríamos, algo absurdos. Porque más eran las agendas personales, eran los proyectos de personales y no necesariamente la causa común. Se inventaba varias cosas, pero bueno, no amerita y no hay tiempo para señalarlos. Pero es que ahora es el momento, estas elecciones sería una de las elecciones cruciales para la historia del Ecuador. ¿Por qué le digo eso? Porque, repito, en el Ecuador ahora está en las garras del Fondo Monetario Internacional, y resultado de eso es que ya anuncian, la misma prensa anuncia que ya más de 1 millón de trabajadores habría sido despedidos. Imagínense, ¿y eso qué repercute? Repercute a la seguridad social, ya no hay aporte a la seguridad social, se va a quebrar el IES, y en ese marco el 0.70% del aporte que ingresa al IES le corresponde al Seguro Social Campesino, y con esta ley de apoyo humanitario que aprobaron, es una muerte anunciada para el Seguro Social Campesino. Entonces deberíamos hacer conciencia de todo aquello para que, dejando a un lado las diferencias políticas o las diferencias personales, ir a un gran proyecto político transformador, unificando entonces estos dos proyectos políticos que tengan, en el marco del debate, en el marco del análisis, hacer uno solo y hacer causa común. Eso es lo que consideramos nosotros, varios dirigentes del sector indígena. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días, le saludo Omar Jaén. A ver, usted dice que no forma parte de Pachacútec, que no forma parte de la CONAIE, pero estoy totalmente seguro que conoce mucho mejor la organización de lo que nosotros acá podemos conocer sobre ella. Ahora, después de lo que ocurrió con la designación en una primera instancia de Yacu Pérez, salió el Consejo Ampliado de la CONAIE a decir, a ver, todavía no es el candidato, nosotros respaldamos la candidatura o de Jaime Vargas o de Leonidas Issa. Usted, conociendo la situación allá de las bases, conociendo a las comunidades, ¿qué cree que va a ocurrir de aquí hasta el 22 de agosto, cuando en teoría ya debería estar definido el candidato de Pachacútec? O sea, ¿usted cree que si Pachacútec insiste por Yacu Pérez, puede ser que Jaime Vargas y Leonidas Issa no la respalden e intenten ir por su lado, quizás en alianza con otro movimiento? Vea, por donde quiera que vaya, muchísima gente, como ya le había manifestado, en sector indígena y campesino del país, en primera instancia prefieren a Rafael Correa, en este caso a candidato Rafael Correa. En segunda instancia, quien tiene aceptación en la Sierra Central que estamos recorriendo principalmente es Leonidas Issa. Entonces, yo considero que habrían hecho el desconocimiento de esa resolución de Pachacútec, sabiendo que quien tiene mayor aceptación en ese sector es el joven dirigente Leonidas Issa, quien apareció a raíz de octubre. Entonces, y repito, para nosotros es el dirigente más sano, que no va a ser fácil a pactar con la derecha. Es el dirigente más sano, más de izquierda. Pero ya la CONAIE, sabemos que la CONAIE ya reunió, y incluso ahora ya está inscrito nuevamente. Si es que no existe, o sea, si insisten en este caso con Yacu Pérez, o en este caso fuere ya el Leonidas Issa, lamentablemente el resultado va a ser penoso. Se va a fraccionar lamentablemente. Si es que se va por Yacu Pérez, mucha gente de Leonidas Issa, no todos, los que están siendo simpatizantes con Leonidas no van a ir, pero va a pasar lo mismo. Si es que se va con Leonidas, igual otros sectores
lamentablemente un porcentaje de esos sectores se va a fraccionar. Entonces, ese es el alto riesgo con la actitud que tienen, lamentablemente, la dirigencia de Pachacútec. Están provocando ese riesgo que para nosotros realmente sería lamentable. Pero lo más lamentable es que no haya esta alianza, esta unidad con todos los sectores progresistas de izquierda, en este caso con la Revolución Ciudadana. Sería muy penoso en realidad. Licenciado Tipantuña, vamos a ponerlo en un escenario figurado. Resulta que se dan las elecciones por diferentes circunstancias. El candidato que gana no es Issa, sino es Yacu Pérez. Vamos a poner ese escenario. ¿Usted ve la opción o hay iniciativas en otras comunidades que usted dice que en un gran número apoyan a la Revolución Ciudadana, sobre todo en la Sierra Centro, para decirle al señor Issa, por ejemplo, a ver, Leonidas, venga usted, vamos a hablar con la Revolución Ciudadana? ¿O le parece a usted que para evitar más alborotos en la CONAIE y que no se desuna la CONAIE, es mejor dejar las cosas así si es que esto pasara? Mire, yo considero que si es que fuere ya elegido como candidato oficial de Pachacútec, Leonidas Issa, yo considero que habría facilidades para buscar ese acercamiento. Yo personalmente, es mi criterio muy personal, si es que él es elegido como candidato oficial a la presidencia por Pachacútec, sería más accesible, diríamos. No se cerraría, a pesar de los riesgos que correría, en este caso, de la alta dirigencia de la CONAIE Pachacútec. Pero si con el señor Yacu Pérez yo le veo que es más difícil. Repito, cualquiera de los dos se surte como presidente, de alguna manera un porcentaje de ese sector se va a retirar. ¿Y a dónde se va a ir? Como le estamos anunciando de que hay mayoritariamente apreciaciones o pronunciamientos del sector indígena en favor del proyecto de Rafael Correa, entonces esos votos tranquilamente vendrían para acá. Licenciado, especulando un poquito siempre, ¿qué porcentaje de la CONAIE o qué porcentaje de las comunidades indígenas más o menos cree usted que no están en la línea de los dirigentes de la CONAIE y que más bien son gente más convencida de la izquierda? En estos días nosotros estamos haciendo recorridos para hacer la valoración de todo aquello, y además ahora con la tecnología tenemos comunicación con los dirigentes de las comunidades. Entonces, en las consultas que se hace, es que por lo menos de 6 de cada 10 están diciendo por Rafael Correa preferible. Ese es el porcentaje en este momento. Y en segundo orden es Leonidas Issa. Caso Sierra Central, yo no le veo, la verdad, no le veo mucha aceptación en este caso al señor Yacu Pérez. Tendrá en otros regionales, tendrá la aceptación, sí, debería tener. Entonces, pero acá no lo vemos. Entonces, eso sería, repito, penoso en el escenario de que ya no haya esa posibilidad, a pesar que todavía no está inscrito, nada está negado, porque en política todo puede pasar. Sin embargo, si es que no hay esa unidad con la Revolución Ciudadana, sería muy lamentable. Y ahí iríamos a las elecciones y será el resultado lo que va a reflejar. Lo que estoy diciendo será afirmado en el proceso electoral cuando el proyecto de la Revolución Ciudadana saque mayoría de votos. Nosotros, en cambio, estamos en eso. Nosotros hace días habíamos anunciado como organizaciones indígenas, particularmente aquí en Cotopaxi, que estamos coordinando con los dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas a nivel nacional. Habíamos hecho el anuncio respectivo en apoyo a la Revolución Ciudadana, en apoyo a Rafael Correa. En este marco, muchísima gente están adhiriéndonos, muchísima gente nos están pidiendo comunicarnos, nos están invitando a las reuniones, nos estamos estructurando, estamos fortaleciendo estructuras, y en ese marco estamos haciendo un llamamiento a todas las organizaciones sociales y populares, a la juventud, que se puso a la vanguardia en octubre. Estamos llamando para que conformemos un gran frente, en este caso para que estemos dentro de la UNES, porque la UNES es el espacio estratégico de unificación a los partidos, movimientos políticos con o sin registro electoral, a toda la ciudadanía que deseen, que estén dispuestos a pelear por la transformación de la sociedad, en este caso dispuestos a rescatar al Ecuador de las garras del Fondo Monetario Internacional.
Licenciado, la última interrogante. Si usted dice que el señor Issa tiene gran aceptación entre las bases, quizás no tanto entre las cúpulas, pero sí en las bases del sector indígena, ¿quiénes fueron los que votaron en esa reunión de Pachacuti para elegir a Yacu Pérez? Mire, los resultados están más que claros. A pesar de que ya se eligió al señor Yacu Pérez, las bases que son del movimiento indígena, de la estructura del movimiento indígena, lo exigieron y que no estuvieron de acuerdo. Entonces está más que claro eso. Pero lamentablemente yo considero que la tendencia, o sea que la mayoría de la dirigencia de la estructura de Pachacuti, entiendo que estará más vinculado al señor Yacu Pérez. Así se debe entender. Y entonces, pero repito, las bases de la estructura del movimiento indígena como tal, que son de allí, entendemos que tiene mayor aceptación Leonidas Issa. Por eso es que ocurrió lo que está ocurriendo en este momento. Si es que no tuviera aceptación, entonces ya hubiera quedado así, oficializado formalmente la candidatura del señor Pérez. Licenciado Ángel Tipantuña, dirigente de las comunidades de Chimborazo, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, licenciado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo.